Francia, la Asamblea Nacional votó casi por unanimidad, solo con la oposición del Frente de Izquierda, que se abstuvo en realidad, continuar con la campaña en Irak contra el Estado Islámico. Sigue, mientras tanto, la búsqueda incesante de cómplices de los hermanos Kouachi y de Amédi Koulibaly, el que mantuvo los rehenes en el supermercado Kosher en París. El gobierno de Hollande mandó alistar su mayor portaaviones, el Charles de Gaulle, y la pregunta es si puede ocurrir esto. Después de la masacre, la guerra, o más bien más guerra de la que ya estamos teniendo en Medio Oriente, vamos a meternos ya mismo en el debate mientras vemos la tapa de Charlie Hebdo. Esta es la que va a salir mañana. Es esta. Así es. Esta que vemos ahí, que como bien decías vos en el principio del programa, va a tener una tirada de 3 millones de ejemplares y será traducida a 16 idiomas. Ya ha sido traducida a 16 idiomas. Indudablemente va a tener una repercusión mundial muy importante. Así es. Hoy también el ministro de Defensa francés dijo: el Estado Islámico debe ser eliminado. Y la pregunta que nos hacemos siempre que hay muertes inexplicables, como en este tipo de masacres, es: ¿después de esto va a haber más muerte? Metámonos ya en el debate con nuestros invitados, a quienes tenemos aquí. Gabriel Puricelli, en primera instancia, él es sociólogo e investigador del Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias, Gabriel, por estar acá. Está Galeb Moussa, también presidente de la Federación Argentino-Árabe. Gracias por venir. Y lo tenemos a Rudy, además un humorista que habrá sentido, como los humoristas que estamos trayendo hasta ahora, esto como un golpe personal. ¿Cómo te sentiste? Mira, realmente muy mal. Ahora esto va más allá de que yo sea humorista, la verdad, ¿no? O sea, no... Yo sé, si bien es cierto que las víctimas fueron humoristas, periodistas, me parece, como en todo este tipo de actos, que es un golpe a las personas, ¿no? O sea, no particularmente a los humoristas. Quiero decir, me parece a mí que estas cosas no tienen que ver con lo que hace la víctima, sino con lo que hace el victimario, ¿no? Lo mismo cuando estaban hablando recién de la guerra. Yo pienso que no creo que tenga mucho que ver la continuidad de la guerra con lo que pasó el miércoles, sino que ya había una guerra y aprovechan cualquier cosa para luego continuar. Una muy buena excusa. Tenemos un informe con la conferencia de prensa que dieron hoy los hacedores de Charlie Hebdo y alguito más también. Quédense. We are provocative today. We will be provocative tomorrow, and it's our job. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. Il est un peu difficile d'écrire sur autre chose parce que ça nous accapare intégralement, ça nous a tous anéantis sur le plan personnel et professionnel. Donc on travaille sur ça, sur ce qui est arrivé, sur la campagne Je suis Charlie, sur ce qui a suivi, tout l'après-midi, j'ai Véris, Fabien. Il n'y avait pas un jour où on ne recevait pas des menaces de mort. Donc nous le savions, mais en même temps, personne ne pouvait imaginer que l'équipe allait être décimée à la Kalachnikov comme ça en pleine réunion de rédaction. Ça, personne ne l'a jamais imaginé en fait. Comment peut-on être dans la contestation? Comment peut-on être dans la satire si l'on ne s'attaque pas à la religion, qui est quand même ce sont les plus grandes entreprises du monde, les plus grandes entreprises qui brassent du fric, du pognon, j'entends, hein, les religions d'abord, qui ont un pouvoir fou, qui ont droit de vie ou de mort dans pas mal de sociétés, qui font office de système politique dans pas mal de sociétés, qui sont à l'origine du plus grand nombre de guerres sur Terre et depuis des siècles. Et puis il n'y avait plus que ce jus-là, il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis
Et au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. On avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Et c'était notre une. C'était pas la une que le monde voulait qu'on fasse, mais c'était la une que nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. Alors que nous, on est surtout des dessinateurs qui aimons bien dessiner des petits bonhommes, comme quand on est gamin. Et d'ailleurs, les gens, les terroristes, ils ont été gamins, ils ont dessiné, comme nous, comme tous les gamins. Donc il y a un moment donné où ils ont perdu leur humour, où ils ont perdu peut-être une espèce d'âme d'enfant qui permet de regarder le monde avec un peu de distance. Parce que c'est ça, Charlie, c'est regarder le monde aussi avec un peu de distance. We will just continue to make the newspaper every week. Of course, it will never be the same again, and we still don't know how we will continue without them, because we lost 8 people, 8 important people for us. Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis musulman et je suis aussi athée. Qué fuerte, ¿no? Terrible, terrible, conmovedor. ¿Qué quisieron decir para vos, Gabriel, con esa portada? Parece que tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, me parece que rescata del mejor modo el lado piadoso que tiene toda religión, y no es casual el uso de la palabra perdón, y también tiene un significado estrictamente político para la política doméstica. Es un señalamiento al Frente Nacional, que después de un ataque a una publicación satírica de izquierda trata de subirse a una potencial ola islamófoba, pidiendo un referéndum para reinstaurar la pena de muerte y diciendo, como afectados directos por la atrocidad criminal que se cometió contra la redacción de Charlie Hebdo, que todo está perdonado, y de alguna manera le ponen un límite a esa discusión. Me parece que tiene estos son dos significados posibles. Por supuesto, se trata de humor, se trata de caricatura, seguramente hay significados múltiples, pero los que me resultan políticamente más significativos son estos dos. ¿Y usted, Galeb, cómo ve? ¿Cómo le cae esta etapa? Seguimos insistiendo sobre algo que no tiene absolutamente nada que ver con el atentado, que es la cuestión islámica. Es decir, se pone el foco sobre eso porque obviamente hay un interés para que esto sea así. Pero no tuvo que ver el hecho de que haya sido caricaturizada la figura. Después de 4 a 8 años atrás, donde fueron publicadas caricaturas. Un poquito tarde llega la venganza, me parece. Había amenazas todos los días, ¿escuchó? Sí, hubo atentados también. En el 2011 le incendiaron el local y sin embargo tenían 2 policías solamente cuidándolos. Por lo tanto, a mí no me cierra lo que es la cuestión de la venganza religiosa, y menos de parte de gente que tiene antecedentes de vandalismo, de tráfico de drogas, de participar de organizaciones terroristas. En esto no tiene absolutamente nada que ver la cuestión religiosa. Aquí hay intereses de algún tipo. La extrema derecha europea, y en especial la francesa, tiene un especial interés en que sea cierto el argumento religioso, para de esa manera obviamente poder imponer su idea. Francia tiene un terrible problema interno sociopolítico con respecto a los inmigrantes, a los hijos de los inmigrantes, y tiene un problema de política exterior, por lo que ustedes estaban adelantando antes, de no retirar tropas, seguir apostando o subiendo la apuesta sobre el Medio Oriente, diciendo combatir contra el mal llamado Estado Islámico, al mismo que le han provisto armas. Galeb, vos estás hablando de una hipótesis de autoatentado, de atentado No, fraguado. yo no hablo de autoatentados. Yo hablo quizás de idiotas útiles. No me arriesgo a hablar de ¿Pero al autoatentados. servicio de quién, Galeb? Al servicio, a ver, teorías podemos desarrollar un montón. Tengo un montón en la cabeza para desarrollar. Pero vos recién fuera de aire nos decías que qué casualidad, por ejemplo, que no se vea sangre cuando rematan al Y guardia. al policía lo rematan de un tiro, y cuando vos los pones en slow motion o en cámara lenta,
el tiro levanta polvo del piso, no le sale sangre, ya no tiene sangre si supuestamente está herido, y el cuerpo no se mueve, no hace ningún estertor cuando está muriendo, nada. ¿Y eso qué significaría? Y eso significa de que eso no le pegó el tiro en la cabeza. Y eso es muy sospechoso, porque supuestamente fue el primer policía en caer. Pero, bueno, no sé, las imágenes me parece bastante elocuente. No sé, no soy, Sí, bueno, no soy perito, pero... Pero no, es una mira, ahí apareció el auto con los retrovisores de color blanco plateado. Ajá. Y el que se lleva a la policía después tiene los retrovisores negros. ¿Y acá? Ese video también lo pueden encontrar. Pero no importa. ¿Vos decís que es falso esto, Caleb? Yo digo que algunas cosas no cierran. Y está ahí, está claro. ¿Qué más no cierra? ¿Qué más no cierra? El hecho de que hayan matado a los tres. No cierra que se hayan olvidado un DNI en el auto de escape. Eso es muy raro, eso lo dijimos el primer día. Que un grupo comando entre a una revista de estas características, vigilada además, robe un auto, huya a 35 kilómetros y se dejen el DNI. No cierra que sean conocidos de inteligencia francesa. No cierra que hayan salido y entrado del país cuando fueron a combatir a Siria y volvieron. No cierra que hayan dejado huellas digitales en las bombas Molotov. No cierra la posesión de un lanzacohete que se compra en cualquier esquina de París. Es decir, acá hay un montón de cosas que no cierran. Si quieren, yo les puedo esbozar uno de los posibles objetivos. Que no estoy seguro, pero se me ocurre forzar el choque de civilizaciones. Forzar la islamofobia, la guerra contra el Islam, el ir a invadir los países de estos, entre comillas, salvajes musulmanes. Hay un montón de hipótesis que pueden cuajar con todo esto, teniendo en cuenta que los pueblos musulmanes y árabes están siendo hostigados desde hace muchísimo tiempo, y el pueblo islámico, a pesar de todo eso, no se levanta a pelear masivamente. Es decir, no se cristaliza esa deseada guerra entre el Islam y Occidente. ¿Es así, Gabriel? Yo no soy partidario de las teorías conspirativas. Hay una historia repetida de violencia de este tipo que se ha producido en Francia, tanto con ataques del exterior como el atentado contra la estación del tren suburbano de Saint-Michel en el 95 por el grupo islámico armado de Argelia, Mohamed Merah y los tiroteos de la ciudad de Montauban y Toulouse en el año 2012. Es decir, es un tipo de violencia que está presente, es un tipo de pequeña delincuencia que va al encuentro de sofisticadas redes internacionales que le proveen justamente este tipo de armamento que por supuesto no se consigue en el kiosco de la esquina, pero que tampoco es armamento que requiera un despliegue demasiado especial para ser introducido en el país. Entonces, el fenómeno está allí presente, es reiterado, son débiles las fronteras de Francia, y la idea del choque de civilizaciones es una hipótesis teórica de Samuel Huntington, no es una estrategia política que se aplique todos los días. Me parece que ahí hay una confusión de los niveles de análisis que no permite que entendamos nada. ¿Quién lo dice? Porque no es casualidad. Sí, se pueden decir muchas cosas. Ahora, ninguno de nosotros acá es perito forense y vimos Fukuyama y toda esta ofensiva. Sí, pero si vamos a discutir como personas que van al cine, esto no es cine. Yo no tengo las capacidades forenses para saber si un cerebro tiene que estallar en pedazos, si tiene que haber un charco inmediato de sangre como en las películas, así que yo la verdad no entraría en esa especulación. Bueno, efectivamente hubo un cuerpo que fue enterrado, hay una persona, se llamaba Ahmed, fue enterrado. Digo, no, porque si vamos a discutir si el hombre llegó a la luna o no vamos a llegar a la luna, me parece que estamos en una situación absurda. Los criminales, en definitiva, de musulmanes no tenían nada, porque todas sus acciones van en contra de lo que pregona el Islam. Entonces yo lo que quiero dejar bien en claro es que el Islam con todo esto no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a presentar el testimonio de quien fuera en vida el editor de la revista Charlie Hebdo, y que en una entrevista que le realizaron hace algún tiempo, incluso hasta diría que anticipaba parte de lo que significó su trágico fin. Lo escuchamos. We are provocative today. We will be provocative tomorrow, and it's our job. Why do you do this? I do this because it's our job to draw about actuality. About the news? About news, yeah. Our job is not to defend freedom of speech,
but without freedom of speech, we are dead. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. Rudy, ¿alguna vez se te frenó el lápiz escribiendo algo y dijiste esto no, a partir de acá no? No por miedo. O sea, a veces sí por preguntarme, bueno, a ver qué estoy escribiendo aquí, pero no por miedo, por un poquito lo que estamos escuchando también. Yo lo que estoy escuchando y sigo pensando es que esto justamente no tuvo que ver con lo que hacían los dibujantes, tuvo que ver con otra cosa que yo no sé cuál es, pero no esta. Y lo mismo, a ver, durante estos días yo escuchaba a alguien decía, che, ser humorista se volvió una profesión de riesgo, circulaba por ahí el tema. Yo decía, bueno, ser humano en todo caso es una profesión de riesgo, o sea, todas las personas corremos riesgos. Por supuesto, en algunos casos tiene que ver, hay distinto tipo de exposición. Cuando vos estás dibujando, haciendo un chiste, estás haciendo algo que se publica, que lo lee mucha gente. Puede ser, por lo tanto, criticado, podés entrar en polémicas. Personalmente no creo, ni siquiera creo que fue lo que pasó aquí, que de verdad algo que vos escribas haga que te maten. Algo que vos escribas, que dibujes, haga que te maten. ¿Te metés en temas religiosos cuando haces humor? Te explico, no me meto con las creencias. Digo, no me meto, considero sí el derecho que tiene cada uno de creer en lo que quiera. Sí a veces me meto en, o sea, vos crees lo que quieras y déjame a mí que yo crea lo que yo quiera. ¿Cómo calificarías, por ejemplo, el tipo de humor que hacen en la revista Charlie Hebdo relacionado con el tema de las religiones? No lo calificaría, te soy sincero. Primero porque no lo conozco tanto y después porque quiero... dado lo que pasó esta semana, no me quiero meter con lo que hacía la revista Charlie Hebdo, porque pienso que cualquier cosa que haga la revista Charlie Hebdo no justifica ningún tipo de atentado. Y además creo que no es por lo que hacía la revista Charlie Hebdo. Quiero decir, acá estamos hablando, no sé, de distintas teorías, de distintas cosas, donde en realidad, digamos, es como... a ver, digamos, supongamos... Quizá la comparación no sea buena, pero bueno, es la que se me ocurre. Cuando aquí había una dictadura, desaparecía gente. Pero no desaparecía gente porque la gente hiciera algo, desaparecía gente porque había una dictadura que decidió hacer desaparecer gente. Entonces, no tiene que ver con lo que haga la víctima, aunque bueno, por ahí la elige por esto, la elige por otro, pero si no están los que reprimen, si no están los que hacen desaparecer, vos haces lo que quieras y no te hacen desaparecer. ¿Qué diferencia ves en cuanto a cómo se hace humor en Francia a partir de estos casos y cómo se hace humor acá? ¿Tenemos algo de impronta o de herencia de esa dictadura que nos reprime un poquito en comparación con ellos que se ríen? No creo. A ver, primero yo creo tanto en Francia, o sea, porque bueno, nosotros estamos viendo aquí Charlie Hebdo, pero hay muchos humoristas y muchos medios que por ahí tienen distintos estilos de humor. Y acá también, en realidad, por suerte, la Argentina tiene una cantidad y una calidad de humoristas lo suficientemente amplio como para decir, bueno, alguno busca más el contenido y la sutileza, otros buscan más la cosa, más el punch, si querés, otros trabajan con temas más superficiales, otros trabajan con temas más profundos. Tenemos como una amplitud, pero yo creo, y te diría, en esto creo que no hubo prácticamente, o por lo menos yo no sentí ninguna clase de diferencia desde el 83 para acá. Te diría, yo desde el 83 para acá siempre me sentí con mucha libertad de decir lo que es quisiera. insólito es que si el efecto que se pretendía con el atentado es que la revista dejara de existir, lograron todo lo contrario. Por supuesto. Sí, que en realidad probablemente ese no fuera el objetivo, ¿no? Acá me parece que lo que es preocupante de este ataque y lo que es persistente en las acciones terroristas que se han desarrollado en los últimos 20 años en distintos lugares en Francia, es la búsqueda del cierre de la sociedad democrática. O sea, lo que se busca acá es un repliegue de la sociedad sobre sí misma, lo que se busca es un juego de polarización, digamos, se la busca efectivamente a la extrema derecha para que reaccione frente a esto, para generar
Entonces me parece que lo que hay, y estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rudy respecto de que esto no es un atentado contra humoristas, circunstancialmente murieron humoristas y murieron ciudadanos que habían ido a hacer las compras a un supermercado kosher. Es un ataque a un concepto, a una sociedad laica, es un ataque a la libertad. No es un ataque restringido a la noción de libertad de expresión, sino a la idea de libertad en general, porque además, efectivamente, hay una ideología detrás de esto, por más que seguramente vayamos descubriendo con los días que los responsables de los actos criminales concretos no eran grandes teóricos, pero sí hay una impronta reaccionaria que es muy fuerte, y los reaccionarios han tenido hace más de 200 años como objeto de odio a la Revolución Francesa. Ya continuamos con el debate, pero hace instantes Galev mencionaba una de las armas que traían en su poder los terroristas, los extremistas que ingresaron a la redacción de Charlie Hebdo. Era un arsenal muy completo, ¿no, Berco? Así es, no era algo que efectivamente se comprara en el kiosco de la esquina. Tenían 20.000 euros en armamento. Y vamos a ver en detalle, esto lo publicó hoy el diario Le Figaro en Francia, y vamos a ver en detalle qué era lo que tenían los hermanos Kouachi. Bombas Molotov. Perdón, vamos de vuelta. A ver, ahí está. Decía 20.000 euros. Bombas Molotov, 3 cargadores que están cotizados, pero... Se escapa. Sí, ahí está. Ahí a va. ver si la podemos pausar. Ahí está. Bombas Molotov, 3 cargadores de sus armas. Sirena policial, trajes policiales, fusiles Kalashnikov, que están cotizados entre 2.400 y 6.000 euros, puestos en Francia, por supuesto. Es probable que hayan costado el monto máximo. ¿Y qué más? El fusil de alta potencia, que a eso se referían cuando hablan de un lanzacohetes, un fusil de alta potencia Barrett M82, que está cotizado entre 3.000 y 5.000 euros. El pasamontañas de ambos, granadas de humo, fíjense, son como estas, no son las habituales granadas de las que también tenían granadas de guerra, pero granadas de humo, y pistolas Glock, con la cual encañonaron en la entrada a la periodista, que finalmente les terminó abriendo la puerta hacia lo demás. Es evidentemente un arsenal, como decía recién Galev, que no se consigue, no se autogestiona. Evidentemente hay algo de organización detrás de estos grupos que de todas maneras funcionan de manera aislada, satelital a una organización central como la que había, por ejemplo, en la época de los atentados del 11 de septiembre. ¿Y qué puede ser ese algo que está detrás, Galev? Porque esto no se compra en la saladita, como hablábamos. Claro, primero coincido con el análisis que hizo Rudy, coincido también con lo que dijo Gabriel, coincido con lo que dijiste vos, de que, ¿cuál era el sentido de esto? Que la revista no publique más, la revista iba a seguir publicando. ¿Me escuchás sin que A salga? ver, entonces el efecto de la ofensa al profeta por las caricaturas no tiene sentido. Coincido más con la búsqueda de una restricción de las libertades individuales, de la democracia, de endurecer ciertas partes de la política, y que la gente de Charlie Hebdo fue carne de cañón. Les tocó a ellos como podía haber Era un sido bocado otro. muy apetecible por su sarcasmo, por su irreverencia, por lo que publicaba. Figuraban en listados en donde se los había amenazado y Era los un tenían bocado en la apetecible. mira. Por eso mismo era un bocado apetecible. Les pegamos a esto, aprovechamos la libertad de expresión, y bueno, ahí vamos con todos los carros para adelante, porque esto fueron los musulmanes, entonces. Y la clave es la vulnerabilidad, digamos, es un objetivo blando. No es un ataque contra el Estado, que tiene ciertas capacidades para defenderse, no es la sede de una gran empresa. Es un supermercado donde se va a comprar comida en la esquina del barrio, es una redacción de una revista, podría haber sido un jardín de infantes. Me parece que acá hay justamente lo insidioso y preocupante de esta nueva forma de terrorismo del siglo XXI, que se parece muy poco a las prácticas terroristas del siglo XX, es que busca generar terror por el terror mismo, busca reclutar en los márgenes de la sociedad gente con algún antecedente antisocial, criminal,
algunos incluso con un paso por el sistema penal. Hay muchísimos estudios sociológicos recientes en Francia respecto de cómo las prisiones funcionan como ámbitos de reclutamiento y radicalización, donde hay escuelas de salafismo que después permiten pasar al yihadismo, a esta forma armada de agresión. Pero lo central es que aquí hubo un grupo que evidentemente es pequeño, que fue bien pertrechado por una red aparentemente internacional, es la evidencia que hay hasta ahora, y que tiene posibilidades de repetirse, no tanto porque haya una organización omnipotente por detrás, sino porque hay vocaciones criminales que pueden ser reclutadas para atacar objetivos blandos. ¿Quiénes los alimentaron? Porque esto también tiene que ponerse de relieve. Uno de ellos, o los dos, no sé qué, fueron a Siria a combatir con grupos terroristas contra el gobierno sirio. Y volvió a Francia, volvió por la derrota, por el fracaso. Ahora, estos muchachos vuelven llenos de frustraciones. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen esto. Y lo que no cabe duda es que sembraron el terror que se tradujo en un testimonio realmente escalofriante, Alejandro. Es tremendo. Porque es el de una joven que fue testigo de lo que ocurrió en la imprenta donde se refugiaron los hermanos cuando huían de la búsqueda policial. Ouais, alors excusez-moi, il y a l'émotion de voir ces images. Je veux dire merci, parce que c'est lui qui m'a donné les secondes nécessaires pour que je puisse me cacher. S'il m'avait découvert, si on avait été 2 otages au lieu d'un, peut-être que les choses auraient été différentes, peut-être qu'il nous aurait gardés jusqu'à la fin. Et voilà, c'est son acte, c'est le fait de leur proposer un café qui est totalement à l'opposé de là où je me suis caché. C'est ces secondes précieuses qu'il m'a donné, et c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Ça je le remercierai jamais assez. Voilà. C'est pas très grand, faut imaginer quelque chose qui fait 70 cm par 90 cm, après avec environ 40 cm 50 cm de profondeur. Voilà. Sans pouvoir faire un mouvement? Bah non, parce que si on fait un mouvement, d'un côté la porte s'ouvre et de l'autre côté ça tape dans le mur. Donc on fait pas de mouvement. Combien de temps? 8h30. Oui, il boit juste au-dessus de moi, j'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. Et comme j'ai bougé un petit peu, enfin j'ai le siphon qui est dans le dos, le siphon fuit dans mon dos et je sens l'eau qui coule. Un moment surréaliste, complètement surréaliste. Et là je me suis dit, c'est comme dans les films, enfin on voit que ça que dans les films, quoi. C'est 8 heures sans bouger, et au moment où l'assaut donne, c'est une libération parce que je me suis dit enfin, parce que de toute façon ça pouvait être que ça l'issue, ça pouvait être que l'assaut. Et je me suis dit ça y est, c'est parti. Et là je me suis recroquevillé, j'ai protégé mes flancs, j'ai protégé ma tête. Et j'ai attendu que ça se termine, tout simplement. Lilian Lepers, un sobreviviente de la toma de rehenes en la imprenta a la cual los hermanos Kouachi fueron una vez perpetrada la masacre y escapados ellos de París. Este muchacho que estaban viendo recién pasó 8 horas y media debajo de una mesa. Debajo de una mesa, adentro de un placard que tenía arriba la bacha de la cocina de la imprenta. Este era un diseñador gráfico de 27 años que está, imagínate, choqueado y desolado. Todos sus compañeros fueron atacados y muertos. El gerente que lo salva a él, el que le dice escondete en algún lugar, él dijo, es mi salvador, el que me salvó la vida. Estas son las historias detrás de un acto criminal como este. Son las historias de las vidas cegadas, las 20 vidas, no las 17 como dicen algunos diarios europeos, que se olvidan de los 3 que también fueron muertos por la policía, digamos. Son 20 vidas, cada una con su derrotero, pero son 20 vidas. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué puede ocurrir mañana cuando salga esta revista? Si es que tiene algún efecto o puede tener algún efecto en particular. No, ¿qué está pasando hoy? Hoy ya hay manifestaciones antiislámicas, islamofóbicas, ataques. Incluso acá no se sabe porque no sale a la luz, porque todavía es muy chiquito el tema, pero hay agresiones verbales contra los musulmanes. Acá en Argentina. ¿Acá en Argentina? Sí, acá en Argentina.
acá en la Argentina, chicos que van a los colegios y les dicen terroristas, pone bombas. ¿Es algo que vos habías visto alguna vez antes? Nosotros hemos sufrido agresiones, hemos sufrido insultos y un montón de cosas. A mí, sin ir más lejos, yo trabajaba en una empresa multinacional y estaba conversando con una persona y me dijo, vos sos musulmán, sí, vos sos de esos que pone bomba. Abunda, no es que no pasa, no es toda la gente, porque la Argentina no tiene una tradición de agredir al otro y es bastante respetuoso con el otro, pero sucede. Lo que pasa es que sucede silenciosamente y uno a veces no lo advierte, pero sí se están recibiendo denuncias de ataques verbales, no ataques físicos, pero con el dedito acusador y qué sé yo. Y a ver, es algo peligroso y realmente uno me parece que no conduce a nada, ¿no? No, es que lo que no conduce a nada es la ignorancia, el no saber, el dejarse guiar por una construcción negativa que hacen muchos de los medios hegemónicos porque tienen patrones, que tienen intereses. Y otra cosa es el Islam verdadero, es el Islam real. Ahí hay una cosa interesante que la rescata en un muy buen artículo que se publica ayer en la revista Panamá, Dados Cabino, donde cuenta la historia de estos 40 años prácticamente que lleva publicándose Charlie Hebdo, y donde destaca que venían publicando una serie de fascículos llamado La vida de Mahoma, donde básicamente recogía los preceptos más nobles de las escrituras coránicas, como su contribución a un debate donde justamente Charlie Hebdo siempre militó en la sátira, militó en la idea del periodismo libertino, pero al mismo tiempo militó muy fuertemente contra la xenofobia, ¿no? Rudy, ¿una reflexión final tuya? Una reflexión final. Bueno, la reflexión final para mí tiene que ver con que estamos hablando básicamente de otras cosas, ¿no? O sea, yo el otro día hicimos un chiste con Daniel Paz donde dos mujeres así muy de estas con prejuicios, una decía a otra, bueno, está el fundamentalismo y también está Marine Le Pen. Dice, bueno, no me vas a comparar, Marine Le Pen es de la FCU, que quiere decir fundamentalistas como uno, ¿no? Quiero decir, creo que las divisiones pasan por otros lados, no pasan ni por la religión que uno tenga, ni por el trabajo que uno haga, ni por lo que uno diga, sino por absolutamente otra parte. Un lujo tenerlos acá, Muchas gracias por venir,